Y si la razón por la que tu vida sigue igual no fuera falta de capacidad, sino una mente entrenada para sobrevivir, porque una mente que vive esperando perderlo todo nunca consigue sentirse segura para prosperar. Piensa en eso por un momento, porque hay personas que pasan años enteros intentando cambiar su vida, sin percibir que es su propia mente la que continúa devolviéndolas al mismo lugar, a la misma ansiedad, al mismo miedo, a la misma sensación de escasez. Y lo más peligroso es que casi nadie percibe cuándo comenzó. Tal vez llevas años destruyendo silenciosamente la vida que más deseas, sin darte cuenta. Porque una mente entrenada para sobrevivir no sabe cómo recibir tranquilidad, no sabe cómo sentirse segura, no sabe cómo prosperar sin miedo. Y quizá eso explique por qué incluso cuando algo mejora, una parte de ti continúa esperando que todo salga mal. Como si tu mente estuviera constantemente preparándose para perder algo. Perder dinero, perder amor, perder estabilidad, perder tranquilidad. Y después de años, esa tensión comienza a sentirse normal. La persona sigue adelante, trabaja, responde mensajes, cumple responsabilidades, sonríe, pero por dentro vive en alerta constante, como si algo pudiera derrumbarse en cualquier momento. Y quizá por eso te cuesta tanto descansar de verdad. Porque incluso cuando tu cuerpo se detiene, tu mente continúa acelerada, pensando, anticipando, imaginando problemas que todavía ni siquiera ocurrieron. Piensa por un momento, ¿cuántas veces intentaste relajarte y terminaste sintiendo ansiedad? ¿Cuántas veces algo bueno comenzó a ocurrir y sentiste miedo en lugar de tranquilidad? ¿Cuántas veces te descubriste pensando, ¿esto es demasiado bueno para durar? Porque cuando alguien vive demasiado tiempo sobreviviendo, el miedo deja de sentirse como miedo, empieza a sentirse como personalidad. Y ahí es donde todo se vuelve invisible. La persona cree, yo soy así, siempre fui así, siempre me costó confiar. Pero escucha esto con atención. Muchas veces eso no es personalidad, es apenas un subconsciente acostumbrado al peligro. Porque tu subconsciente no está intentando hacerte feliz primero, está intentando mantenerte segura, aunque para eso tenga que mantenerte pequeña, cansada, controlada por el miedo. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas sobre la vida emocional. El subconsciente no busca felicidad primero, busca familiaridad, busca lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Y si creciste sobreviviendo, tu mente aprenderá a desconfiar de la tranquilidad, de la paz, del amor estable, de la abundancia. Porque para una mente acostumbrada a la escasez, prosperar puede sentirse peligroso. Mira lo que ocurre. Muchas personas dicen que quieren abundancia, pero internamente todavía sienten miedo de recibir más, miedo de perder, miedo de decepcionar, miedo de no merecer. Y muchas personas pasan la vida entera creyendo que el problema es falta de suerte, cuando en realidad viven atrapadas en patrones invisibles de escasez. Y entonces, sin percibirlo, continúan rechazando exactamente aquello que más desean: paz, descanso, prosperidad, relaciones sanas, una vida más ligera. Y lo más triste es que muchas veces la persona ni siquiera entiende por qué su vida continúa igual. Solo siente agotamiento, repetición, bloqueo, como si estuviera atrapada dentro de la misma realidad emocional, sin conseguir salir completamente de ella. Y después de cierto tiempo, comienza a creer que tal vez nació así. Pero escucha esto, tal vez tu vida no está siendo controlada por falta de capacidad, tal vez está siendo controlada por patrones invisibles que llevan años dirigiendo silenciosamente tu mente. Patrones que aprendiste cuando todavía estabas intentando sobrevivir. Y cuando una persona finalmente comienza a percibir eso, algo muy profundo empieza a cambiar dentro de ella. Porque por primera vez entiende que tal vez nunca estuvo rota. Tal vez solo llevaba demasiado tiempo sobreviviendo. Y una persona que pasa años sobreviviendo eventualmente olvida que también nació para prosperar, y ahí es donde casi todo comienza a volverse invisible.
Porque muchas personas pasan la vida entera intentando cambiar su realidad, sin percibir que continúan pensando, sintiendo y reaccionando desde la misma identidad emocional de hace años. Escucha esto con atención. Tu subconsciente no está creando tu vida a partir de lo que deseas conscientemente. La está creando a partir de aquello que internamente siente familiar. Y eso cambia absolutamente todo. Porque si una persona pasó años viviendo en miedo, su mente comenzará a interpretar la tranquilidad como algo extraño, como algo inseguro, como algo que no puede durar demasiado tiempo. Y quizá por eso hay personas que incluso cuando finalmente tienen oportunidades, siguen sintiendo ansiedad. Porque una mente acostumbrada a sobrevivir no sabe relajarse de verdad. No sabe recibir con tranquilidad. No sabe sentirse segura incluso cuando las cosas comienzan a mejorar. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces sentiste miedo justo cuando algo bueno empezó a ocurrir? ¿Cuántas veces tu mente imaginó pérdida en el exacto momento en que la vida parecía mejorar? Porque ahí aparece una de las programaciones más silenciosas de todas, la identidad de escasez. Y muchas personas ni siquiera perciben que viven dentro de ella, porque la escasez no siempre parece falta de dinero. A veces parece culpa al descansar, miedo de recibir, necesidad de controlar todo, ansiedad constante, sensación de que nunca es suficiente. Y hay personas que incluso cuando reciben más, no consiguen disfrutarlo completamente, porque internamente todavía sienten que algo malo puede ocurrir. Y lo más peligroso es que después de muchos años, la persona deja de cuestionar esos patrones. Empieza a creer que así funciona la vida. Mira lo que ocurre. Cuando alguien crece sintiendo que necesita luchar por todo, su mente aprende que descansar es peligroso, que relajarse es irresponsable, que recibir demasiado puede terminar mal. Y entonces, incluso cuando la abundancia finalmente aparece, el subconsciente continúa reaccionando como si todavía existiera peligro. Porque el subconsciente no responde solamente a la realidad actual, responde principalmente a aquello que fue repetido emocionalmente durante años. Y ahí está una de las razones por las que tantas personas sienten que su vida nunca cambia, completamente. Porque conscientemente desean prosperar, pero emocionalmente todavía continúan sobreviviendo. Y eso crea una contradicción silenciosa dentro de la mente. La persona dice, quiero abundancia, pero internamente siente miedo de perderla. Dice, quiero paz, pero se siente incómoda cuando finalmente todo está tranquilo. Dice, quiero descansar, pero siente culpa cuando deja de producir. Y después de cierto tiempo, esa tensión constante comienza a controlar silenciosamente toda la vida emocional. Las decisiones, las relaciones, la autoestima, la forma de recibir amor, la forma de recibir dinero, la forma de imaginar el futuro. Porque una mente entrenada para sobrevivir muchas veces interpreta prosperar como pérdida de control. Y ahí aparece el autosabotaje invisible. La persona posterga, duda, desconfía, se exige demasiado, nunca siente que está haciendo suficiente. Y lentamente continúa alejándose exactamente de la vida que más desea vivir. Y muchas personas pasan años creyendo que el problema es falta de disciplina, falta de suerte o falta de capacidad, cuando en realidad viven atrapadas en patrones emocionales invisibles, patrones que comenzaron hace mucho tiempo, cuando todavía estaban intentando sentirse seguras. Escucha esto. Hay personas que desean profundamente una vida diferente, pero internamente todavía sienten que no son seguras para recibirla. Y mientras esa sensación continúe viva dentro del subconsciente, la mente seguirá creando repetición, la misma ansiedad, la misma escasez, el mismo agotamiento. Porque una mente que aprendió a sobrevivir muchas veces se siente más segura en el sufrimiento conocido que en una vida nueva que todavía no sabe cómo sostener. Y quizá esa sea una de las razones más dolorosas por las que tantas personas permanecen atrapadas
en la misma realidad durante años. Porque incluso cuando desean cambiar, una parte invisible de su mente continúa, intentando protegerlas de aquello que no conoce. Y quizá por eso, incluso después de tanto esfuerzo, una parte de ti todavía siente que algo continúa bloqueando tu vida. Porque tal vez el problema nunca fue falta de potencial. Tal vez tu mente apenas aprendió a sobrevivir durante tanto tiempo, que olvidó completamente cómo se siente prosperar sin miedo. Y una mente que pasó años sobreviviendo, eventualmente deja de creer que también merece prosperar. Y aquí es donde la mayoría de las personas comienza a sabotear su propia vida, sin percibirlo. Porque el autosabotaje rara vez parece destrucción. Muchas veces parece protección, parece prudencia, parece ser realista. Escucha esto con atención. Hay personas que desean profundamente prosperar, pero internamente todavía sienten miedo de recibir demasiado, miedo de perder, miedo de decepcionar, miedo de no conseguir sostener aquello que finalmente llega a sus vidas. Y entonces, sin darse cuenta, comienzan a alejar exactamente aquello que más desean. Porque una mente entrenada para sobrevivir muchas veces interpreta la abundancia como peligro. Piensa por un momento, ¿cuántas veces algo comenzó a mejorar y una parte de ti inmediatamente sintió ansiedad? ¿Cuántas veces recibiste una oportunidad y tu mente comenzó a imaginar todo lo que podría salir mal? ¿Cuántas veces sentiste culpa simplemente por descansar? Porque ahí aparece una de las formas más silenciosas de autosabotaje. La persona dice que quiere una vida diferente, pero emocionalmente continúa aferrada a la supervivencia. Y eso cambia completamente la manera en que vive. Porque empieza a desconfiar de la tranquilidad, del amor estable, del descanso, del dinero, de la prosperidad. Como si internamente existiera una voz invisible diciendo, esto no es seguro. Y lo más peligroso es que muchas veces esa voz parece lógica, parece responsabilidad, parece madurez. Pero en realidad, muchas veces es apenas miedo repetido durante años. Y una mente que cree que no merece prosperar, termina destruyendo silenciosamente cada oportunidad que podría cambiar su vida. Mira lo que ocurre. Cuando alguien pasó demasiado tiempo sintiendo escasez emocional, comienza a vivir preparándose constantemente para perder. Perder amor, perder estabilidad, perder dinero, perder tranquilidad. Y después de años, la mente comienza a creer que sufrir es más seguro que confiar. Porque una mente que aprendió a sobrevivir, muchas veces se siente más segura en el sufrimiento conocido que en una vida nueva que todavía no sabe cómo sostener. Y eso puede destruir silenciosamente toda la relación de una persona con la abundancia. Porque incluso cuando algo bueno finalmente ocurre, ella no consigue relajarse completamente. No consigue disfrutar plenamente. No consigue sentirse segura. Siempre existe una tensión invisible esperando que algo termine mal. Y quizá por eso tantas personas sienten que nunca consiguen avanzar completamente. Porque una parte de ellas continúa emocionalmente atrapada en la escasez. Y ahí aparece otra verdad incómoda. Muchas personas pasan la vida entera creyendo que el problema es falta de disciplina, falta de motivación o falta de suerte, cuando en realidad continúan obedeciendo patrones invisibles aprendidos hace muchos años. Patrones que les enseñaron a vivir en alerta, a desconfiar de la paz, a sentir culpa al recibir, a creer que descansar es peligroso. Y lentamente, la persona comienza a agotarse emocionalmente, porque sobrevivir consume una cantidad enorme de energía interna. Agota controlar todo, agota despertar todos los días, sintiendo que algo malo puede ocurrir en cualquier momento. Agota vivir esperando problemas, incluso cuando aparentemente todo está bien. Y lo más triste es que muchas personas ya ni siquiera recuerdan cómo se siente vivir sin ese peso constante dentro del pecho. Escucha esto. Hay personas que desean abundancia, pero internamente todavía creen que no son seguras para recibirla. Y mientras esa sensación continúe viva dentro del subconsciente,
la mente seguirá creando repetición, la misma ansiedad, los mismos bloqueos, la misma sensación de estar atrapada. Porque una mente que vive esperando perderlo todo, nunca consigue relajarse lo suficiente para prosperar de verdad. Y quizá por eso, incluso después de tantos intentos, tantos esfuerzos, tantas veces intentando recomenzar, una parte de ti todavía siente que algo invisible continúa frenando tu vida. Porque tal vez el verdadero problema nunca fue falta de potencial. Tal vez tu mente apenas pasó demasiado tiempo sobreviviendo como para creer que también merece prosperar. Y una persona que pasó años sobreviviendo, eventualmente deja de creer que también nació para vivir en abundancia. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a entender que nunca se trató solamente de esfuerzo, porque muchas personas pasan años intentando cambiar su vida, sin percibir que continúan sintiéndose internamente en peligro, y una vida no puede transformarse profundamente, mientras la mente continúa creyendo que sobrevivir es más seguro que prosperar. Escucha esto con calma. El problema nunca fue que no fueras capaz. El problema es que quizá llevas demasiado tiempo viviendo como alguien que todavía necesita protegerse de todo, protegerse de perder, de equivocarse, de confiar, de recibir. Y después de tantos años, el cuerpo aprende tensión, la mente aprende miedo, el subconsciente aprende escasez. Pero escucha esto con atención. Aquello que fue aprendido también puede comenzar a transformarse. Y tal vez ese cambio no comienza afuera, comienza dentro de ti, en la manera en que te hablas, en la manera en que reaccionas al descanso, en la manera en que recibes tranquilidad. Porque prosperar no es solamente ganar más dinero. Prosperar también es aprender a sentirse segura, segura para descansar, segura para recibir, segura para vivir sin miedo constante de perderlo todo. Y quizá por eso, quiero pedirte algo ahora. Respira profundamente por un momento. Y mientras escuchas estas palabras, observa cuántas veces tu mente todavía vive preparándose para sufrir. Observa cuántas veces sientes culpa por descansar. Cuántas veces te cuesta recibir ayuda, recibir amor, recibir tranquilidad. Porque muchas veces el subconsciente continúa reaccionando como si todavía estuvieras atrapada en un peligro que ya terminó hace mucho tiempo. Y mientras no percibas eso, continuarás viviendo desde la misma identidad emocional de supervivencia. Porque nadie consigue construir abundancia verdadera mientras continúa sintiéndose emocionalmente en peligro. Pero imagina esto por un instante. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de sentir miedo de prosperar? ¿Cómo sería despertar sin esa tensión constante dentro del pecho? ¿Cómo sería recibir abundancia sin esperar inmediatamente que algo malo ocurra? Porque quizá la vida que deseas no está tan lejos como piensas. Tal vez lo que realmente necesitas es enseñarle lentamente a tu mente que ya no necesita vivir sobreviviendo todo el tiempo. Y ahí es donde algo muy profundo comienza a cambiar. Porque una persona que finalmente empieza a sentirse segura, comienza también a tomar decisiones diferentes. Empieza a dejar de sabotear oportunidades. Empieza a recibir sin tanta culpa. Empieza a descansar sin sentir que está haciendo algo incorrecto. Y poco a poco, la realidad externa comienza a reflejar aquello que finalmente cambió dentro de ti. Porque tu realidad muchas veces empieza exactamente en la identidad emocional que repites todos los días dentro de ti. Escucha esto. Tal vez nunca estuviste rota. Tal vez solo llevabas demasiado tiempo sobreviviendo. Y una persona que pasa años sobreviviendo, eventualmente olvida que también nació para vivir en paz, para vivir con abundancia, para vivir sin miedo constante de perderlo todo. Y quizá el inicio de una nueva vida comienza exactamente en el momento en que finalmente dejas de preguntarte, ¿qué tengo de malo? Y comienzas a preguntarte, ¿qué necesitaría mi mente para finalmente sentirse segura de prosperar? Y si una parte de ti siente que finalmente encontró palabras,
para algo que llevaba años sintiendo en silencio. Tal vez Código Interior también pueda acompañarte en los próximos pasos de ese cambio. Y si este video habló directamente contigo, quiero que escribas en los comentarios: estoy lista para dejar de sobrevivir. Porque muchas veces, el primer paso para transformar una vida es dejar de vivir como alguien que todavía cree que nació únicamente para sobrevivir. Porque una mente que finalmente se siente segura, ya no necesita destruir su propia vida para sobrevivir.